posiciones. Sobre las posiciones, sí. ¿Qué Sí, o sea, pregunta? la de la fixed, o sea, esa la entendí bien. Ujú, Y la estática, pues también. ujú. Pero tengo ahí como medio lío con la relativa y la Relativa. absoluta, como cómo funcionan en conjunto. Es como, Ajá, sí, como, pues no sé, me pareció como un poquito raro. listo, ya lo pillamos. ¿Qué otra cosa? Las posiciones usualmente son, pues son de esas cosas que pueden ser un poquito confusas, eh, pero y ahorita lo resolvemos, tampoco es tan complicado. ¿Estamos en qué? Estamos en semana 3 ya, ¿no? Esto ya. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Profe, Yo sí, no, lo mismo que Nicolás. Listo, ya lo miramos ahorita. profe, yo sí con lo de las posiciones, hermano entró y no escuché lo que dijo Nico, en la posición y la absoluta, o Ajá. sea, yo sí capto como el ejemplo y el tema, pero no, o sea, a la hora de ir a hacerla, eso no me cuadra a mí. Ya lo miramos, no hay problema. Yo, Igual con el ejercicio de hoy, en teoría pues tienen que aplicar varias cosas, entonces debería quedar un poquito más claro. el inline block, eh, eso yo tenía entendido que tenía varias opciones, pero ahí lo explicaban que era que se hacía primero con float. Era dos pruebas bonitas, una con inline block y otra con float. Y yo me quedé como que, bueno, entonces solamente uno sirve para ordenar bloques o tiene alguna otra función. ¿Cuál? El inline float, el inline block. Inline block. Listo, ya también lo miramos. Entonces vamos a revisarlo entonces simplemente en orden y vamos cuadrando las dudas. Lo importante de toda esta lectura y lo que vamos a ver hoy es ya el layout, que para mí es lo más importante de CSS y usualmente es lo más complicado. Layout es, pues cuando ustedes cogen la página y le ponen como el orden principal, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, no, es que el menú principal y la cabecera va a ocupar toda la pantalla y va a estar arriba. Abajo vamos a tener una barra izquierda que va a tener una lista de cosas, en el centro una no sé qué y a la derecha X cosa. Sí, eso es cuando ustedes empiezan a acomodar pues el layout. No sé, uno cómo traduce el layout. Realmente no sé, como el Diseño. template, pero bueno, template también en inglés. No sé, la organización de la página. Capa visible. Pues, Diseño. El diseño, sí, sí. como súper abstracto, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Vale, ya el resto de cosas de CSS, que es tamaños, bueno, los tamaños también tienen que ver con el layout, pero más bien el color de la fuente, el tipo de fuente, colores de fondo, gradientes, pues realmente es mucho más simple. Después de que uno tenga el layout resuelto, ya las otras cosas van como fluyendo, ¿vale? ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de el tipo en línea y el tipo bloque? ¿Cierto? Que son como los dos tipos por defecto que tienen los elementos en el HTML, ¿cierto? Esos dos tipos de elementos son los que pues, cuadran el flujo por defecto del documento, perdón. ¿Listo? ¿Qué es el flujo del documento? Es lo que hace que cuando nosotros escribimos un párrafo, ¿cierto? Y acá arriba voy a tener un título y acá abajo voy a tener, por decir algo, vamos a hacer un div, por hacer cualquier cosa. Y vamos a tener otro párrafo simplemente. Y aquí adentro voy a poner, yo que sé, un strong. Y por acá voy a poner esto en un M. Listo, y vamos a ver esto en el live server. Entonces, ¿qué es el flujo del documento? Simplemente es lo que me dice que lo que va primero, o sea, título, es lo que vemos primero en la pantalla.
Lo que va de segundo es lo que vemos de segundo en la pantalla. ¿Listo? Pues el flujo siempre va a ser de arriba hacia abajo y normalmente de izquierda a derecha. A menos que estemos haciendo pues algo para algún país oriental o algo así. ¿Qué más me dice el flujo? Que si yo tengo esto de segundo, pues lo que está de primero lo va como a empujar hacia abajo. ¿Cierto? O sea, lo segundo no le está apareciendo encima a lo primero, simplemente le queda abajo. ¿Cierto? Es como muy intuitivo. ¿Listo? Si yo llegara a borrar el título, como todo tiene que seguir en el flujo, pues todo va a correrse hacia arriba. ¿Cierto? Yo sé que es súper intuitivo, súper obvio, pero ese es el flujo del documento. ¿Listo? Recuerden que los elementos tipo bloque, como el H1 y como el P, que son elementos de tipo bloque, ¿cuál es su ancho por defecto? De la pantalla. Miren que si le damos acá a inspeccionar el elemento al título, vamos a ver que el título, aunque el título son solo esas 6 letras y es allá chiquitico, miren que ocupa todo el ancho de la pantalla. Realmente no es todo el ancho de la pantalla, es todo el ancho de su contenedor, de su padre. Pero pues como su padre es el body, entonces es todo el ancho de la pantalla. ¿Listo? Lo mismo con los P. Miren que ambos, bueno, a verdad que esto es un div. Pero miren que este P, como también por defecto es de tipo bloque, ocupa todo el ancho de la pantalla. ¿Cierto? Luego tenemos un div. ¿Los divs son de qué tipo? ¿Bloque o en línea? Bloque. Son bloque también, ¿cierto? Entonces, igual que el P, ocupa todo el ancho de la pantalla. Y entramos acá y hay un P, lo mismo, todo el ancho del div, que es todo el ancho de la pantalla. ¿Listo? Luego vemos que dentro de este segundo P hay dos elementos que estos son de tipo en línea. Entonces, simplemente acuérdense que la diferencia es que los elementos tipo en línea no tratan de ocupar todo el ancho, sino que solo ocupan el contenido. Entonces miren que por eso strong únicamente ocupa lo de esa palabra. Lo mismo con este EM, ¿cierto? No ocupan todo el ancho, y aparte de no ocupar todo el ancho, dejan que alguien más se les haga al lado. Se comportan como letras, como palabras. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, así el título no ocupara todo el ancho, ese man es, ¿cuál es la palabra? Igual no va a dejar que nadie se le haga al lado. Miren, hagamos aquí un ejercicio. Cojo el título y le voy a decir que su ancho va a ser de 300 píxeles. Entonces miren que si vamos a ver, el azulito es lo que mide, pero el naranja igual me está diciendo, así yo mida este poquito, yo no voy a dejar que nadie se haga acá en este lado naranja. ¿Sí? Voy a coger el P y le voy a decir que mide menos también. Width, 400 píxeles. Miren que también queda chiquito. Si yo fuera a poner uno al lado del otro, ellos caben. En esta pantalla que tienen, en todo este espacio, cabe uno al lado del otro. Pero como son elementos de tipo bloque, igual ellos no van a dejar que nadie se les haga al lado. ¿Listo? Todo eso tiene que ver con el flujo del documento. Simplemente por defecto, que solo tenemos elementos tipo bloque y en línea, eso es lo único que podemos lograr. Cosas uno debajo del otro, o si son palabras, uno al lado del otro. Nada más. ¿Listo? Entonces, como solo tenemos esas opciones, por eso es que necesitamos como ver este tema que es el que ya nos va a permitir como tener layouts un poquito más interesantes. Bueno, ¿qué es lo que ya les decía? Bloque y en línea. Aparte de eso, hay un display none, que lo que hace es esconder las cosas. Y hay otros tipos de display, pero esos ya los vamos a ir viendo. Más adelante, pues que está el inline block, es lo que preguntaba John, ¿cierto? Sí, por favor, pregunta, el known, ¿qué es lo que hace? ¿Desaparece el elemento o está dentro de la pantalla, pero no lo vemos? ¿O cómo así? Sí, está allí, pero no se ve y no ocupa espacio en el flujo. Esa es la parte más importante, porque es que tenemos otra opción para que las cosas no se vean, que sería quitarle la opacidad, o sea, decirle que tiene opacidad 0. Si hacemos eso, las cosas van a estar ahí,
y no se van a ver. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, miren, hagamos un ejemplito acá. Miren este P, ¿cierto? El P del centro, le voy a decir que tiene opacity 0. No se ve, pero sigue estando allí y lo más importante es que sigue ocupando espacio. ¿Ya? En cambio, le voy a quitar el opacity 0 y le voy a poner es display none. Sigue estando allí, o sea, sigue estando en el documento. Miren que no se ha borrado. Aquí está en el inspeccionar elemento, pero ya ni se ve y lo más importante, no ocupa espacio. ¿Listo? Eso va a ser muy importante cuando estemos ya usando JavaScript para mostrar y ocultar cosas. ¿Listo? Entonces, a veces vamos a poder usar opacity, pero usualmente cuando nosotros queremos que algo desaparezca, también queremos que deje de ocupar espacio, porque sería muy raro como ver espacios en blanco por ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante del display. Y la otra, pues, sería simplemente borrarlo, ¿cierto? Pero pues al borrarlo, pues, si yo le doy aquí, pues obviamente desaparece, pero ya tampoco lo tengo en el código, entonces no podría volverlo a mostrar fácilmente. ¿Listo? El display, pues, tiene sentido, es porque usualmente las cosas que tienen display none es porque luego queremos mostrarlas. ¿Vale? Listo. Sigamos acá entonces. Block, inline y none. Hay otros, pero por ahora vamos a ignorarlos. ¿Listo? Bueno, este margin auto lo entendieron, muy fácil. Simplemente me sirve cuando yo tengo esos layouts que son una sola columna en el centro. Que luego lo vamos a poder también lograr con Flexbox. Entonces, sigámoslo. Max width. ¿Entendieron? ¿Qué hace el max width? Este va a ser bien importante, sobre todo para responsive, por ejemplo. Lo máximo que puede extenderse. Sí, no es como un delimitador, profe, de tamaño. Sí. Es simplemente lo máximo que, vos le estás diciendo que lo máximo que va a poder medir es X cantidad. Es muy chévere para responsive porque, a ver, vamos a hacer por acá un artículo. Y voy a poner todo esto dentro de ese artículo. ¿Listo? Hasta allí no hubo ningún cambio. Quiero que ese artículo sea como una columna central. Entonces, voy a hacer un CSS. Creemos otro archivo. s3.css. Y lo voy a incluir acá. Se llama styles. Listo. Entonces vamos a decirle a ese artículo. Aquí pues no va a aplicar Ben porque simplemente es un ejemplo. Pero entonces ese artículo, vamos a ponerle un background color. Dámosle un color no tan intrusivo. Entonces ahí está. Obviamente es un elemento tipo en bloque, entonces ocupa todo. ¿Cómo haríamos para que no ocupe todo? Pues le podemos decir que tenga un ancho, por ejemplo, de 600 píxeles. ¿Listo? Entonces, o muy chiquitín. Más bien de 800 píxeles. Ya es como una columna. ¿Cierto? ¿Cómo lo podríamos entrar? Poniéndole margen a la izquierda. Entonces ahí ya podríamos aplicarlo el margin auto. Si le ponemos margen auto, él lo va a centrar. El margen auto únicamente funciona así para elementos tipo en bloque. ¿Vale? Entonces, como esto es un elemento tipo en bloque que no ocupa todo el ancho del padre, el margin auto hace que quede centrado. Entonces, listo, ahí ya quedó centrado. ¿Cuál es el problema? Que luego yo empiezo, si yo quisiera que esto fuera responsive, luego yo empiezo a hacer esto, llega un punto en el que mi pantalla es más pequeña que 600 píxeles. Entonces, tengo este scroll horizontal que nunca deberíamos tener. Usualmente no es una buena idea. ¿Listo? ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Qué se les ocurre? Con porcentaje, ¿no, profe? Más width. Con porcentaje podría ser, entonces, digamos, yo digo que en vez de ponerle ancho de 800 píxeles, pues le pongo es más bien 80%, por decir algo, ¿cierto? ¿A eso te referís? Sí, profe. Entonces yo le pongo 80%, pues el 80% siempre va a ser relativo a la pantalla.
¿Cuál es el problema con 80%? Pues que de pronto yo no quiero que sea tan grande, porque los textos cuando se extienden tanto pierden legibilidad, ¿cierto? Las líneas más largas son más difíciles de leer. O simplemente visualmente no cuadra con el layout, ¿ya? Entonces, listo. De pronto acá me funciona más, pero acá cuando está grandísimo ya no me funciona. No, yo quisiera que midiera 800 píxeles en este caso en específico, pero que ya cuando es más pequeño que 800 la pantalla, pues se siga acomodando. Profe, y ahí no es con un media query. Podría ser con un media query, que el media query es como unos pasos. El media query lo que hace es decir, listo, cuando llego a tal punto, de ahí en adelante se va a aplicar un estilo diferente. Pero aquí, para este caso en específico, hay una más fácil, que tiene que ver con el max width. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué se les ocurre aquí con max width? Max width 600 píxeles. Max width 600 píxeles. Pero si yo le digo que el ancho es 800 y el máximo es 600, No, el resultado va a ser ¿cuál? El máximo, 600. El máximo no tiene va a que ser dejar... 800. ¿Cómo? El máximo tiene que ser 800. Y ya lo que dice Sebas del porcentaje es cuando ya se empieza a correr, pues que ya no cubra esos 800. Esa es, exactamente. El máximo es 800. Y el ancho, entonces aquí puedo usar un porcentaje. Puede ser 100%, puede ser 80%, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a intentar, él siempre va a coger de primero el ancho. Y el ancho es 80%. Pero si él trata de ocupar 80%, va a ser mayor a 800. Entonces ahí es donde entra el max width. Él ve que el ancho va a ser mayor y le dice, no, espérate, lo máximo es esto. Entonces por eso él se queda hasta allí, hasta 800. Pero va a llegar un punto, pongámoslo aquí, que podemos ver el ancho. Miren, el ancho ahí es 800, ¿cierto? Pero entonces va a llegar un punto en el que la pantalla se vuelve tan pequeña que ya el 80% es menos que 800. Entonces miren que ahí, por ejemplo, mide 732. Si ven que en la pantalla aparece un tooltip que dice article y tiene dos números, ¿no? Es ancho y alto. Sí, entonces es esa combinación de ancho y ancho máximo que nos permite hacer esto. Entonces miren que sin media queries ni nada, solamente con esas dos cosas ya tenemos este contenedor responsive. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál fue la necesidad de los media queries? Los media queries me sirven para un montón más de cosas. Este es como uno de los pocos problemas de layouts que podemos resolver sin media query. La otra gran mayoría sí los vamos a necesitar. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno. Este es bien importante. El box model, no sé si lo entendieron. Este tiene que ver con este siguiente del box sizing. ¿No? Sí, profe. O sea, eso es ahí donde siempre entra lo del margin y lo del padding y pues el borde. Pero yo no entendí al principio porque el otro era más pequeño. Listo. Entonces O vamos a ver. sea, creo que aplicarle el margin era como que lo reducía. El margin no. El margin no tiene No. que ver en este caso, es solamente los otros dos, el padding Ya. y el borde. Recuerden que el margen va del Fuera. elemento hacia afuera y el padding va del elemento hacia adentro. El borde Ujú. también cuenta hacia adentro. Entonces esos son los dos que se ven afectados por esta propiedad. Esta propiedad lo que dice es cómo el navegador tiene que darle tamaño a los contenedores. Y solamente hay dos opciones y por defecto trae la que es menos intuitiva. Entonces, nosotros en el reset, ¿se acuerdan que hay ese archivito del reset que trata como de dejar todo igual? Usualmente los resets lo que hacen es pasarlo al otro tipo. Y si no, nosotros mismos lo pasamos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este artículo, vamos a ponerle un padding. Entonces, padding, pongámosle, bueno, la pereza de escribir una G. Padding 30 píxeles. ¿Listo? Entonces miren lo que pasó. Ese artículo, si alcanzan a ver, creo que el rojo no lo deja ver muy bien, pero ahí se debería notar que tiene como ese borde, ¿cierto? Profe, Ya ¿qué las cosa cosas... roja? ¿Cómo? ¿Qué cosa roja?
Ok, Mire dale, que dale. cuando yo lo selecciono, él me muestra como un bordecito adentro. ¿Sí? Sí, Miren acá. sí. Esto naranja es el margen. Y esto acá, esto se supone que es verde, sino que tiene opacidad. Entonces, como queda verde sobre rojo, queda como de este color. ¿Listo? Este es el padding. Pues ahí está el padding. Nosotros le habíamos dicho que máximo este man podía medir 800 píxeles. Y si nos vamos a ver acá, ¿cuánto está midiendo en este momento? Ah, sí, le sumó. 860. 860. Entonces, por defecto, el box sizing que estos elementos tienen son content box. Creo que sí es content box. ¿Qué significa eso? Que yo le digo a el elemento que mide tanto y lo que le digo de padding y de borde después le cuenta por fuera de ese ancho o de ese alto. No tiene mucho sentido. Uno, digamos, si yo quisiera entonces que esto midiera 800, pero tengo que tomar en cuenta que tiene 30 de padding a un lado y 30 al otro, entonces ¿cuánto debería medir? ¿Cuánto debería decirle que mide para que al final quede midiendo 800? 740, 740, ¿cierto? sí, O 740. sea, son matemáticas súper simples, pero, pero pues mejor si es algo automático, ¿vale? Porque es que luego puede que nosotros queramos cambiar el ancho de forma automática. Entonces nos toca como ir y hacer esas cuentas para que nos siga cuadrando. O por ejemplo, si fuéramos solamente a cambiar el padding, ¿cómo hacemos para que solamente cambiando el padding, pues realmente solo cambie el padding y el ancho no se ve afectado? Entonces, por eso es que es importante esa propiedad box sizing, y usualmente casi el 100% de las veces lo que vamos a decirles es que sea border box. Entonces, box sizing, border box. Miren que apenas le digo esto, ¿qué se hizo? Miren, ahí, ahora el artículo, ahora sí mide 800. O sea que él cogió ese ancho y se lo puso y ya el padding y el borde van a empezar a contar hacia adentro, que es mucho más intuitivo. Miren que aquí voy a coger y voy a modificar el padding. Y miren que le va colocando más espacio hacia adentro, pero el ancho no se vio afectado. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Sí, Entonces, esto lo importante es simplemente acordarnos de que si no se está comportando así, es porque el reset no nos puso el box sizing, nosotros debemos ponerlo. Podríamos ir y ponérselo a cada etiqueta y a cada clase que hagamos, pero es una jartera. Lo más fácil es, si el reset no lo puso, es decir esto. Simplemente activar este para acá. Y listo, resuelto. El asterisco o la estrella, pues, lo que hace es decirle que cualquier elemento, esto es como un comodín, cualquier elemento le va a aplicar estos estilos, box sizing, border box. ¿Listo? Entonces hacemos eso, ya todo lo que pongamos va a ser box sizing, border box. ¿Listo? Pero usualmente los reset lo tienen. ¿Vale? Listo. Uy, son las 37. Bueno, position. Este es el que puede ser un poquitín más complicado. Entonces hay como cuatro opciones, ¿cierto? Static es la que él tiene por defecto y no hace nada. Static simplemente está allí, existe y le hace caso al flujo, ¿vale? Recuerden que el flujo es lo que me dice que lo que va de primero queda de primero, lo que va después, pues va después. Y los tamaños de las cosas anteriores lo afectan, ¿sí? O sea que simplemente el static es el flujo de toda la vida y que es lo importante que, por ejemplo, si mi título se hace más grande, pues todo lo que está abajo tiene que correrse para darle espacio, ¿cierto? Es intuitivo. Ese es el static, no hace nada, es el que tiene por defecto. Luego sigue el relative. El relative tampoco hace nada, pero no es el que tiene por defecto. El relative, pues pareciera ahí como que no sirve para nada, pero tiene un papel súper importante cuando
queremos hacer algo absolute. ¿Listo? El absolute es el que ya lo complica un poquito. Y está también el fixed, que ese no es tan complicado. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos. Tenemos este artículo. Ese artículo, dentro del artículo, voy a agregar, vamos a agregar, por ejemplo, un span. ¿Cierto? ¿Se acuerdan qué es un span? Es simplemente un texto, pero no es una etiqueta específica. O sea, es como una etiqueta genérica, así como el div es una etiqueta genérica. Y en ese span, poner simplemente hola. ¿Listo? Por defecto, tiene posición estática y tiene display inline, ¿cierto? Entonces simplemente queda allá a la izquierda y abajo de todo. ¿Vale? Primero le voy a aplicar posición estática, porque me parece que es como la más fácil, estática no, perdón, fixed, que es como la más fácil de entender. Entonces span, position. Bueno, antes de aplicarle la fixed, simplemente veamos que si le aplicamos static, no va a haber ningún cambio. Static es la que ya tenía. Si le aplicamos relative, tampoco va a haber ningún cambio. ¿Listo? Ahora sí, si le aplicamos fixed, apenas le apliquemos fixed, se queda donde estaba, pero miren que hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? ¿Lo notaron? Voy a ponerlo acá al lado para que podamos ver. Texto bajo. Miren, fixed y lo va a quitar y miren qué pasa. ¿Vieron el cambio? Profe, pero sí, ya lo vi, pero... Esto cambio. ¿Qué Y Igual le está contenedor. cambiando ahí que ¿Y ahí qué le está cambiando usted? pues, está volviendo un poquito más chiquito. Como ¿Está poniendo los 800? 800 es el ancho. Entonces, no, ahí el ancho no está cambiando. está modificando sí el alto, pero ¿por qué? Está modificando el alto del padre. ¿Cuál es el alto del padre? Por defecto, cuando yo no pongo un alto, y aquí no le hemos puesto alto, ¿cuál va a ser el alto del artículo? De todos los bloques. La suma, sí, la suma de todo. La suma de todo su contenido, eso es lo que le da el alto. ¿Cierto? Él va a ser tan alto como deba ser para tener todo adentro. Entonces, lo que está pasando con el fixed es que lo está sacando del flujo. Sacar del flujo quiere decir que ya no hace parte dentro de esa cuenta. Entonces, es como si el artículo no se diera cuenta que ese elemento está dentro. ¿Ya? Entonces, por eso se vuelve más chiquito. Porque ya no lo tiene en cuenta para saber cuánto debe medir de alto. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a ver acá al inspeccionar elementos, vamos a ver que, miren que el padding no lo tiene en cuenta. El padding llega hasta el P y como el P por defecto tiene un margen hacia abajo, por eso hay ese espacio adicional. Pero ya es como si el span no estuviera. ¿Sí? No lo está contando dentro del flujo. Entonces, eso es una de las cosas que hace el fixed. Deja de contar dentro del flujo. ¿Listo? La otra cosa que hace el fixed es permitirme moverlo con relación a la pantalla. ¿Qué significa eso? Si yo le pongo, por ejemplo, bottom 100 píxeles, va a ser esto. ¿Listo? Bottom 100 píxeles quiere decir que él fue y buscó en la pantalla cuál es el borde de abajo y a partir del borde de abajo contó 100 píxeles hacia arriba y ahí lo puso. ¿Listo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con left. 30 píxeles. ¿Qué va a hacer? Va a buscar el borde izquierdo de la pantalla y a partir de allí va a contar 30 píxeles a la derecha y ahí lo pone. ¿Listo? Si en vez de left le ponemos right, lo mismo. Ay, me quedó mal. Listo. Busca el borde derecho y a partir de allí 30 píxeles. O en vez de bottom, podríamos decir es top 100 píxeles. Entonces se va hacia arriba, me faltó un punto y coma. Entonces miren, se va hacia arriba y cuenta 100 píxeles hacia abajo. Y a la derecha y 30 hacia la izquierda. ¿Listo? Esta es fácil. Simplemente el fixed va a hacer que busque la pantalla. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas. Me permite posicionarlo con top, left, right y bottom, pero además lo saca del flujo. Entonces ya no hace parte del padre en el que estaba. Recuerden que span, este span, el hola, sigue estando dentro del artículo. ¿Sí? Miren que si vamos a ver acá, aquí está el artículo
y adentro está el hola. Esto es solamente su posición, que está por allá en otro lado, pero igual es un hijo de article. ¿Listo? Si yo moviera el article, o sea, si yo a este article, por ejemplo, le digo que ahora va a tener un margin top de 200 píxeles, estoy moviendo al padre, pero este man está por acá relajado, no le interesa, simplemente porque tiene esa posición fixed. La posición fixed le está diciendo que lo único que le interesa es la pantalla, ¿vale? La ventana. Entonces no importa que su padre se mueva, él va a seguir estando allá. ¿Listo? Ese es el fixed. Ahora, el fixed también, aquí pues no lo podemos ver, pero si este texto fuera más largo, vamos a hacerlo para que podamos ver un scroll. Todavía no. Oye, ahí copié algo mal. Para ahorrarlo. Listo. Entonces, miren, este texto es súper largo. Tengo scroll. El fixed ignora el scroll. ¿Sí ven? Eso igual se queda ya pegado. ¿Sí ven? Yo le dije 100 píxeles desde la parte de arriba de la ventana. Ignora el scroll totalmente. Eso se queda fijo ahí donde está. Entonces se llama fixed. ¿Listo? Bueno, quitamos esto. Allí. Ah, no. Bueno, como estaba. Ahora sí, absolute. ¿Qué hace el absolute? El absolute se comporta parecido al fixed, pero en el fixed no podemos controlar cuál es su padre de referencia. Siempre va a ser la ventana. En el absolute podemos controlar cuál es su referencia. ¿Listo? Entonces voy a cambiarle aquí position a absolute. Y hasta allí no hace nada. Se quedó igual donde estaba. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo no le he dicho cuál va a ser su padre de referencia. ¿Sí? Miren que el igual, yo le había dicho top 100 píxeles y right 30 píxeles. Entonces igual se quedó allá. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ponerle más bien bottom 30 píxeles y right 30 píxeles. Entonces queda acá en la esquina de la pantalla. ¿Listo? Igual que el fixed hasta ahora. ¿Cuál es la forma de controlar? Digamos, yo no quiero que quede en la esquina de la pantalla, sino que quiero que quede en la esquina del artículo. ¿Ya? O sea que quiero que su punto de referencia sea el artículo. Entonces me voy al artículo y al artículo le pongo position relative. Por eso es importante la position relative. Aunque no haga nada, realmente, lo que hace es decirle, voy a hacer un punto de referencia para mis hijos que tengan absolute. ¿Listo? Entonces miren que apenas le pongo el position relative, ahí ya empieza a contar el 30 píxeles, pero desde el borde del artículo. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Profe, pregunta, sí, pero si digamos uno, en este caso uno solo tiene un artículo, ¿cierto? Cuando ya tiene varios y todos tienen como el position relative porque pues uno está organizando las cosas, como uno sabe que está cogiendo el que uno necesita. El span, no sé si entiendo exactamente tu pregunta porque puede haber como varias opciones, pero por decir algo, si yo tengo este artículo y tengo otro artículo, ¿cierto? Voy a quitar el primer span. Y al artículo pongámosle un margen para que se separen. Voy a ponerle, esto tiene un margin auto, pongámosle margin 30 píxeles. ¿Listo? Entonces tengo un artículo allá y un artículo acá. Y el span está dentro del segundo. ¿Cierto? Ambos artículos son relative. Tu pregunta es, ¿cómo sabe él que tiene que ponerse acá en vez de acá? El span va a buscar el primer ancestro que tenga una posición que no sea estática. No es que la posición tenga que ser absoluta. La posición podría ser, perdón, no es que la posición tenga que ser relativa. La posición podría ser absoluta, o podría ser fija, o podría ser relativa.
Lo importante es que la posición no sea estática. Entonces, lo que hace el span, que tiene posición absoluta, es preguntarle a cada uno de sus padres cuál de ellos tiene una posición diferente a estática. Entonces, el span está acá. Le pregunta a su padre, que es el artículo, ¿vos tenés una posición que no sea estática? El artículo le va a decir, en este caso sí, porque su posición es relativa. Entonces, ese es el que toma como referencia. Si el artículo no fuera relativo, lo va a quitar, seguiría preguntándole a su próximo padre, ¿cuál es su próximo padre? El body. Entonces, cuando le pregunta al body, ya llegó al final y ahí es cuando se comporta igual a estático. ¿Sí? Miren que nunca le va a preguntar a alguien que no sea su padre. O sea, este span que está acá, nunca le va a preguntar a este artículo, porque este artículo no es su padre. En ninguna forma, sí, no es un ancestro. Lo que sí puede pasar es que, digamos, yo tengo un artículo y dentro de ese artículo tengo otro artículo o cualquier otro elemento que también es relativo o absoluto, lo que sea. Entonces ahí sí él tiene que decidir cuál. Y la forma de decidir cuál es simplemente cuál es el primero. ¿Sí? O sea, si yo tuviera un artículo y dentro de ese artículo, digamos que tengo un section. ¿Listo? Y dentro de esa section es que tengo el span. Tanto el artículo como el section tienen posición relativa. ¿Cuál va a tomar? El section, porque es su primer ancestro. Sí, él ya no le alcanza a preguntar el artículo porque ya el section le respondió que él era de posición relativa. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Listo, entonces hasta allí vamos a poner el relativo. Entonces, eso es lo que hace. Profe, y en el caso de los menús que se quedan siempre pegados arriba, a pesar de que uno haga scroll X cantidad de veces, los elementos que están dentro de ese bloque, me imagino que es fitset, uno les puede modificar dentro de la posición para que se acomoden, ¿no? Obviamente, ¿cierto? Sí. Sí, ahí lo importante es que, por ejemplo, el menú sea fixed, lo que vos decís, fixed con top 0 para que quede pegado allá arriba. Y ya lo que uno modifique por dentro, pues ya depende de lo que necesites, pero esa es la parte importante. El absolute es importante como para esto de acá, cuando yo necesito, digamos, que una etiquetica me quede por allá en el borde o que le quede encima a otros elementos. Miren que aquí, si yo le pongo que bottom sea 100 y right sea 300, el hola me quedó por acá encima, ahí ni siquiera se alcanza a leer bien, pero está encima del elemento. Entonces el absolute o el fixed me permiten hacer esto, que a veces uno necesita hacerlo. ¿Listo? Por ejemplo, como cuando uno le pone badges a las cosas, como, ¿cuál es la palabra? Como un sticker, pues, o algo que queda realmente encima, ¿vale? ¿Una anotación? Una anotación, sí. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Esta parte de las posiciones, ya con esto. Relative Sí, bueno. hace otra cosa, además. Voy a quitarle el relative. Entonces, si le quitamos el relative, el absoluto se va hasta el body, porque no encontró ningún padre que no fuera estático. Pero además de eso, le quité el relative al article y le voy a poner un top de 100 píxeles. ¿Qué debería pasar? Se queda igual. En este momento, listo, se queda igual. Top 100 píxeles, no hizo nada. Yo creo que, no sé si el artículo vaya a ser un buen ejemplo para esto. No, creo que no. Más bien hagámoslo con el div. Miren que, acuérdense que esto es un P y el P de abajo está dentro de un div, ¿cierto? Entonces, más bien, este ejemplo va a ser más fácil de ver con este div. Entonces, div tiene posición estática, que es la por defecto, y le voy a poner top 100 píxeles. ¿Listo? No hace nada. Y si yo le pongo position relative, ahora el top sí lo va a afectar. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Va a bajar. Va a bajar, Tu posición. va a cambiar de posición.
¿Y nada más? A ver, Pues No miren sé. lo que va a relaciona pasar. Miren lo que va a pasar. va con respecto a Bajó, su posición actual. bajó con respecto a la posición que debería tener y ya. El flujo no se vio afectado. O sea, bajó, pero no ocupó más espacio. Entonces, por eso se salió. El padre no se dio cuenta que eso está más abajo. Entonces, por eso se sale del padre. Pero, profe, bajó con respecto a la posición del donde estaba, Bajó algo donde debería estar. donde debería estar, exacto. Desde ahí, desde donde debería estar, contó 100 píxeles hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que no afectó el flujo. No es muy utilizado. Generalmente uno necesita afectar el flujo para que no pase algo como esto. Entonces, en vez de usar top, pues uno lo que haría es, en vez de poner esto, le decís margin top, 100 píxeles. Entonces, lo baja también, pero afecta el flujo. Entonces, el padre se da cuenta que las cosas crecieron. ¿Listo? No es muy utilizado, pero no sé, de vez en cuando algo hay que hacer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que ese div tuviera una transición, por ejemplo, no top, pero entonces digamos más bien left, pongámosle 1000 píxeles. Eso está por allá, no lo vemos. Quisiéramos una transición en la que él se fuera corriendo hacia la izquierda, pero que su espacio siguiera allí, pues, como para que no tenga que afectar a nadie más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allí lo podríamos usar, como moverle la posición sin que eso afecte el flujo. Pero no es muy usado. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. ¿Dónde es que quedó acá? Esta es la posición. Esto es un ejemplo. Float. ¿Lo entendieron? Sí, ese sirve para Sí, todo, profe, ¿no era? Sí y no. Y con ese lo puede poner donde uno quiera todo. Sí y no. ¿Qué es lo que pasa? El float es la forma antigua, tradicional, cuando Flexbox no existía. Pero ya que tenemos un futuro mejor, vamos a olvidarnos de float. Float solo tiene sentido cuando yo necesito hacer algo como esto, que es que una imagen quede incrustada en un texto, como este ejemplo que estamos viendo aquí. ¿Sí? De resto, probablemente no lo vayamos a utilizar para nada más. ¿Vale? Entonces, igual, ustedes deben entenderlo, pero dejémoslo ahí. No lo vamos a tocar realmente. ¿Listo? Todos estos, miren que aquí dice muy claro, un hack. Esto es un hack, o sea, esto es un machetazo. Esto es lo que a uno le toca hacer cuando no encontró una mejor solución. ¿Listo? Antes tocaba hacerlo, ya no. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que ni lo vamos a tocar. ¿Listo? De todas formas, si ustedes en algún momento les toca entrar a un trabajo en el que tienen que darle soporte a una página antigua, seguramente se van a encontrar con esto. Entonces, igual es importante que lo entiendan. Por eso está aquí, pero nada más. Profe, en ¿Listo? ese caso, disculpe la interrupción. En ese ¿Vale? caso, si uno le toca hacer mantenimiento a una página antigua, ¿sería mala idea tratar de actualizarla? Sería muy mala idea si la página, pues depende de la página. Si es una página, o sea, literalmente una sola página, y si está dentro de tu presupuesto, o sea, no, porque depende obviamente del trabajo. Si te están dando el tiempo para hacerlo, todo bien. Si es una actualización chimba que solamente es como para actualizar un título, pues no tiene sentido. Si es una actualización que vos sabes que vas a tener que seguirle metiendo la mano, pues por tu seguridad, por tu salud mental, pues de pronto sí vale la pena. Entonces, depende mucho de la situación. No sé. Ay, bueno, y la otra es, si es una sola página, pues es fácil. Si la página, si cuando decís actualizar es más bien un sitio web que puede tener cientos de páginas, bueno, ahí sí no sé. ¿Listo? Entonces depende mucho de la situación. Bueno, entonces simplemente el float solamente lo vamos a utilizar cuando tengamos esta situación de acá, cuando queramos una imagen por ahí incrustada dentro de un texto. ¿Listo? Listo, hasta aquí. Este es el repaso de la lectura.
De aquí en adelante ya se explicaba perdón, el Flexbox, creo. Ah, no, mentiras, aquí había otras cositas. Aquí está lo del inline block, ¿esto es lo que vos preguntabas? Así es, esto no, pues no estaba dentro de lo que les había mandado por la misma razón. El inline block es otro hack de esos que uno le tocaba hacer cuando Flexbox no existía. Por eso me quedé un poquito confundido cuando me preguntaste, creí que no estaba allí. El inline block es una combinación entre inline y block. ¿Qué tiene de especial? El inline, recuerden que me deja hacer que las cosas estén uno al lado del otro, pero el inline no me permite, por ejemplo, aplicarle padding, creo que es. O no, padding no, perdón, no me permite aplicarle margen a los lados a las cosas, por ejemplo. El inline block se comporta como inline porque me deja que las cosas estén uno al lado del otro, y se comporta como bloque porque me permite, por ejemplo, margen a los lados. No lo vamos a usar realmente. ¿Por qué? En vez de eso, vamos a usar Flexbox. Creo que eso está más adelante. Ajá. Sí, pero por eso yo solamente les mandé hasta allí. Porque sí quería explicarles Flexbox acá en vivo. ¿Listo? Entonces, para el 99% de nuestras necesidades de layout, vamos a utilizar Flexbox. Por ejemplo, esto que teníamos acá, vamos a hacer un layout un poquito más interesante. Por acá tenía unos cuantos ejemplos. Entonces, digamos este de acá. Esto acá está ocupando toda la pantalla y tiene como 3, 4 elementos. Y esos elementos están centrados. Están centrados horizontalmente y están centrados verticalmente. Antes, centrar algo verticalmente en CSS, eso era magia negra. Tocaba ir y hacer unas cosas terribles, sacrificar tu gato, y aún así a veces no funcionaba bien. Ahorita con Flexbox, la vida ha mejorado considerablemente. Vamos a hacer esto. Porque no está mudando bien. Bueno, X. Entonces hagamos que nuestro artículo, vamos a quitar el otro artículo. El primero. Listo, vamos a hacer que este artículo se comporte como esa página que estamos viendo. Bueno, esa página además tiene un video de fondo, pero bueno, eso no es para esta clase. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que hacer que el artículo mida todo lo que mide la pantalla. ¿Sabrían hacer eso? Sí, pues sí, ¿no? ¿Cómo? Pues podría haber con porcentaje, ¿no? 100% y 100%. 100% y 100%, uno Aunque creería. yo creo pero que el abajo tiene otra cosa, ¿no? Cuando uno hace scroll. sí. Esta página de acá, Ujú. Ah, sí, entonces no, pues no sé. si yo al Bueno, artículo, bueno, le voy a quitar ese width y max width, voy a poner simplemente width 100%. Entonces, este de acá, más o menos funciona, pero ¿por qué tengo esos bordes? ¿Se acuerdan? Margin. por el predeterminado, no es por el predeterminado de la página. Es el predeterminado de la página. Por defecto, el body viene con un margen ahí, X. Entonces vamos a quitárselo simplemente. Body, pongámosle margin 0. Ahí se lo quita. ¿Listo? El espacio hacia arriba es porque yo le había puesto 30 píxeles. Y el margin auto. Pero ya no necesitamos margin auto porque ese era para centrarlo adentro. Entonces, listo, ahí quedó pegado arriba. El width, listo, el width puede que funcione. Pero el height no nos va a funcionar. Height 100%. Esto no nos va a funcionar. Recuerden que el 100% siempre va a ser, o el porcentaje, mejor dicho, es con respecto al padre. Si lo vamos a ver, el padre del artículo sería el body. ¿Y el body cuánto mide? El body está midiendo lo que mide su contenido. ¿Ya? Entonces este no nos va a funcionar. ¿Listo? Hay dos unidades de medida que no vimos, que son VW y VH. ¿Los conocen? Ancho 100% está diciendo que tome el 100% de su ancestro.
¿cierto? De su padre. 100 VW se salta a todos los padres, se va hasta el ancho de la pantalla. VW significa viewport width. ¿Sí? Viewport como ¿cómo se llamaría eso? La ventana podría ser. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo 100 VW, es como decirle 100% de toda la ventana. ¿Listo? Y el ancho, perdón, en el alto, ese es el que necesitamos. 100 VH, Viewport Height. ¿Listo? Entonces miren que ahí ocupa todo el alto de la ventana. Pero habría algún scroll, entonces ahí ya no lo cogería, ¿o qué, profe? Sí lo cogería porque es que el scroll no afecta a la ventana. O sea, así yo tengo Ya. un montón de scroll, mi ventana sigue midiendo lo que mide. Ya. ¿Ya? Entonces por eso, en cambio el 100% sí lo afectaría eso. Ya. ¿Vale? Entonces miren que, por ejemplo, si yo acá abajo, debajo del artículo, ponemos otro texto, miren que ahí aparece el scroll y yo puedo bajar. ¿Listo? Eso es lo que permite que el landing page aparezca como con toda la pantalla. Uh-huh. Este es interesante usarlo en el alto, pero en el ancho nos da este problemita. ¿Bien? Entonces, usualmente en el ancho es un poquito más difícil de usar y en el ancho nos sirve el porcentaje, menos mal. Entonces lo dejamos así. En ancho, porcentaje y en alto sí el viewport height. Entonces miren que ahí no funciona como queremos. ¿Listo? Breve, ¿cierto? Listo. Ahora, tenemos un contenido dentro de ese artículo y el contenido del artículo es el que queremos que quede centrado. ¿Listo? ¿Qué es esto de acá, cierto? Pongamos una imagen. ¿Será que esta la podemos copiar? Copy image address. Y robémonos esta imagen de estos manes. Listo, ahí está. Ahí quedó. El loguicho. Ah, también tiene ese título. Listo, no importa. Y listo, el resto sí, dejémoslo así. Entonces queremos centrar todo. ¿Cómo lo centraríamos? Bueno. Margin auto. Margin auto, recuerden que únicamente funciona cuando el elemento que queremos centrar es de display block y no ocupa todo el ancho. ¿Listo? Ese nos podría funcionar aquí. El problema es que margin auto no centra verticalmente. ¿Listo? Deme un segundito, por favor. Porque es que no se podía hacer con porcentaje el alto. ¿Alguien entendió? Es el ancho, porque digamos que No, si el el elemento... alto que lo hicimos con view por height. ¿Por qué no se pudo con Porque solo porcentaje? te coge Depende del lo padre, que el estás ancestro. viendo. Si le Ya. hace scroll, ya deja de mostrarlo, pues. Viewport height toma la pantalla y el porcentaje toma el padre. Ya, ok, breve, listo. O sea, si yo tengo, o sea, solo tomaría el artículo, ¿qué? ¿Cómo así? No, o sea, el viewport height toma todo el tamaño de la pantalla. O sea, si tu computador tiene Sí. No, el porcentaje El el porcentaje. porcentaje te tomaría es el alto del body. Y el Ya. alto del body te lo dan todas las etiquetas que tengas dentro de él. Entonces por eso no te Ya, sirve ya. para ocupar toda la pantalla. Ah, bueno. Gracias, Lea. De nada. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Qué estamos? Vamos a centrar eso, profe. Centrarlos, profe. Vamos a centrar esto. Entonces, bueno, de nuevo, el margin auto aquí nos serviría horizontalmente, pero no verticalmente. Entonces, simplemente es mejor utilizar Flexbox, que nos sirve para ambos. ¿Listo? Entonces, bueno, este va a ser un ejemplo bien simple de Flexbox.
Entonces, cuando yo voy a usar Flexbox, es una forma de decirle al padre que va a controlar la posición de sus hijos. ¿Listo? Entonces, en este caso, el padre, pues es article. Entonces, al article es al que queremos ponerle display flex. Siempre recuerden eso. Al padre es al que se le pone el display flex. ¿Listo? Entonces, en este caso, al article, display flex. En este momento, todo se va a ir a la mierda. Vamos a ver. Cerremos esto para que tengamos más espacio. Cuando guarde esto, entonces miren lo que va a pasar acá. ¡Pum! Terrible. Se fue todo a la mierda. ¿Qué está pasando? El display flex, por defecto, va a hacer que todas las cosas queden una al lado de la otra. ¿Listo? Todos los hijos del elemento al que le puse display flex. Entonces, si nos vamos a ver acá, ¿qué tiene el display flex, el artículo adentro? Tiene una imagen, un título, un P, un div y el span. El span es lo único que ignora porque recuerden que el span tiene ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Un absolute creo que le pusiste, profe, o era un fix? Ah, un absolute. Este es un absolute. Este es un absolute porque miren que el scroll no lo afecta, ¿cierto? Ah, sí. Si fuera sí. fixed, el scroll, perdón, el scroll lo afecta. Si fuera fixed, el scroll no lo afectaría. Entonces, ese, como queda por fuera del flujo, no lo afecta. Pero todos los otros que sí están por dentro del flujo, la imagen, el H1, el P y el div, sí los afecta. Entonces, los pone uno al lado del otro. Eso es lo que por defecto hace el Flexbox. Entonces, la primera cosa que hay que entender de Flex es que tiene dos comportamientos. Modo fila y modo columna. ¿Listo? ¿Qué modo creen que es? ¿Fila o columna? Eso es filas, profe. Fila, profe. Recuerden que estamos hablando del contenedor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, columnas. Es que, si no estoy mal, en Flex se comporta al revés, profe. No, no es que se comporta al revés. A mí siempre me costó un montón de trabajo, sinceramente. No sé si yo soy medio burro, pero tuve que hacer ahí gimnasia mental para aprendérmelo. ¿Qué pasa? Simplemente estamos hablando del padre, ¿cierto? Para mí, sinceramente, esto pareciera ser columnas, porque uno ve 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿cierto? No, esto es fila. ¿Por qué? Porque es que las columnas, en este caso, lo que parecen ser columnas son los hijos. Y recuerden que el flex, en este caso, ¿cierto? Cuando le ponemos display flex, estamos controlando al padre. Entonces, si el padre es fila, lo que por dentro tienen las filas son columnas. ¿Sí? Es como la forma en la que yo me lo aprendí, no sé si está bien, pero el hecho es que este es el tipo flex direction row. ¿Sí? Fila. Entonces, cuando tiene, que es el que por defecto trae flex. ¿Listo? Esto que hice aquí es como si no hubiera puesto nada, porque es el por defecto. Simplemente para que lo veamos. Entonces, la dirección fila quiere decir que por dentro sus cosas van a quedar una al lado de la otra. ¿Listo? En este caso lo que queremos es que queden una debajo de la otra. Entonces no es fila, es columna. ¿Ya? Entonces, de nuevo, a mí me parece que es un poquito contraintuitivo. Ya, y obviamente el logo se volvió mierda, pero ignórenlo. Yo sé que es un tris feo. Pero miren que le pusimos columna y las cosas quedaron una debajo de la otra, porque es el elemento padre el que se está comportando como una columna. ¿Sí? Y las columnas pues tienen cosas una debajo de la otra. ¿Listo? Simplemente es acordarse que aquí estamos afectando es al padre, no a los elementos de adentro. ¿Vale? Entonces, fila, una al lado de la otra, columna, uno debajo de la otra. Entonces, en este caso necesitamos columna. ¿Listo? Ahora, necesitamos centrar. Esto que está pasando aquí, que se puso, se estiró, es porque por defecto, eso es lo que le dice el flex, que se estire. No necesitamos eso. El flex lo podemos controlar en los dos ejes, o sea, horizontal y vertical,
con dos propiedades. Justify content y align items. ¿Listo? Aquí es donde también se puede tornar un poquito confuso. Justify content alinea las cosas o cuadra las cosas en el eje principal. No en el eje X ni en el eje Y, sino en el eje principal. Y el eje principal va a depender de cuál es la dirección de mi flex. ¿Vale? Cuando la dirección de mi flex es columna, su eje principal es horizontal o vertical. 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 Entonces, cuando es columna, vertical. Cuando es fila, su eje principal es horizontal. ¿Ya? Entonces, el Justify Content me va a servir para alinear verticalmente cuando sea columna y horizontalmente cuando sea fila. ¿Listo? Simplemente acuérdense, Justify Content, el eje principal. Entonces, en este caso, si queremos centrar verticalmente, debería ser con Justify Content. Ojalá no me haga quedar mal. Qué boleta. A ver. Justify Content, Center. Y, recuerden que el eje principal es el vertical porque es una columna, entonces lo centró verticalmente. Súper. ¿Listo? Ahora, el Align Items siempre va a ser el eje secundario. Entonces, en este caso, que es una columna, el Align Items va a controlar las cosas en el otro eje, en el eje horizontal. ¿Listo? Por defecto, lo que está diciendo esto es stretch. Por eso las cosas están estirando, como esa imagen. ¿Sí? Las otras cosas también, solo que no se notan. Pero la imagen, pues, obviamente se nota. Entonces, no queremos stretch. ¿Qué es lo que queremos? Center, profe, también. Center también. Y bello. Quedó. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Esto antes en CSS había que hacer unas cosas terribles. Flexbox es increíble. Si ustedes algo en toda esta primera unidad le quieren realmente poner atención, es a Flexbox. Esto es lo que les va a solucionar el 90% de sus problemas de layouts. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que notar otra cosa interesante. El título se centró. Este primer párrafo se centró. ¿Y este de acá se centró? No, ¿Por qué creen que no se centró? profe, eso no es un div que está afuera. O bueno, yo no sé. Ah, ok, sí, esto es un div. Tenés razón. Pero entonces, vamos a quitarlo del div. Lo voy a pasar afuera del div y voy a borrar ese div. Y sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, no es el div lo que está causando esto. ¿Qué creen que es entonces? ¿Idea? ¿Alguna propiedad innata del párrafo? Pero los dos párrafos tienen lo mismo. O sea, son párrafos. Porque uno se centró y el otro no. Lo voy a hacer un poquito más evidente. El primer párrafo le quité un par de palabras. El segundo, agregar. Uy. Pero eso no importa. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos párrafos? La cantidad de contenido. Sí, sí, el tamaño de, como el texto. El tamaño del texto. Cuando lo pusimos con display flex, los elementos de adentro dejan de comportarse como elementos de tipo bloque o tipo en línea. Es el padre el que los controla. ¿Se acuerdan? Entonces, aunque los párrafos por defecto tienen display block, que recuerden que lo que hace es tratar de ocupar todo el espacio, ahora, como su padre es flex, no los está dejando. ¿Cuál es el comportamiento en este caso? Como le dijimos que queremos alinearlos al centro, ellos van a tratar de ocupar lo que sea que ocupan. ¿Listo? El título es solo una palabra, entonces ocupa lo que ocupa ya. Vamos a ver con inspeccionar elementos
y miren que el título queda ahí chiquito. El otro párrafo, bueno, aquí la cagué porque, vamos a ponerlo acá abajo. Listo. Miren, el otro párrafo ocupa lo que su contenido le dice que ocupe, pero no llega hasta el final. ¿Cierto? Entonces, como no llega hasta el final, cuando se centra, pues uno lo ve centrado. Estamos centrando el contenedor del P, como el rectángulo. Ahora este P, como tiene tanto contenido, sería más ancho que su padre, entonces le toca bajar una línea. Pero el hecho es que llega hasta el final. Miren que el P mide todo lo que mide el padre. Lo está centrando, solamente que uno como centra algo que ya mide todo el ancho. Pues simplemente 0 píxeles a cada lado, o sea, ahí ya está centrado. Porque recuerden que estamos centrando es el rectángulo, no el texto como tal. ¿Sí me entienden? O igual no. Sí, profe. Miren que es el rectángulo del P. Eso es como lo importante. Si le decimos a este P que no mida el 100%, sino vamos a decirle que su ancho va a ser, por decir algo, 70%. Bueno, no, un poquito más, 80%. Miren que el rectángulo del P lo centró, pero el texto no está con alineación al centro. ¿Sí me entienden la diferencia? Cogió el rectángulo, pero el texto sigue estando alineado a la izquierda. Si queremos que el texto esté alineado al centro, eso es una propiedad distinta, que es text align center. Entonces miren que ahí sí se alinea al centro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, Yes. seguramente queremos que todos los textos estén alineados al centro, porque así es como está esta página de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle, podemos ponérselo al artículo. Text align center. Si se lo ponemos al artículo, no es que, o sea, el artículo en sí mismo no tiene texto, ¿cierto? Porque el texto está dentro de P, dentro del H1. Pero esta propiedad es heredada. O sea que el P y el H1 que están adentro la van a heredar del artículo. Entonces se van a alinear. ¿Sí? De todas formas, o sea, listo, ahí alineamos el texto al centro. Pero miren que acá el texto nunca llega hasta el final porque son líneas muy cortas. Pero acá que nosotros tenemos líneas más largas, de todas formas no quisiéramos que llegara hasta el final. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Cómo hacemos para que este texto no se pegue tanto al borde? Queremos que tenga un espacio allí. ¿Cómo podemos lograr eso? Un width, como lo hiciste con el otro. Un width puede ser. Margin. Margin. Sí, también podría ser. Pero hay una más chévere, porque es que el width tendríamos que aplicárselo a cada elemento. Tendríamos que ir al P y decirle que tu ancho va a ser tanta cosa. Hay una que nos sirva desde el padre, que sea más general. Sí, la de border, ¿no, El profe? padding, profe, el padding. Padding. Ajá. Border, el border lo usamos cuando queremos un borde visible. ¿Cierto? Como Ya. una línea. El padding lo usamos cuando queremos que las cosas no lleguen hasta el borde, que es lo que necesitamos justamente en este momento. Entonces, si al padre le ponemos un padding grande, por decir algo, padding 100 píxeles, entonces él va a respetar esos 100 píxeles. Si ven que ahorita bajó un poquito, eso le podríamos poner más y pues hace que su contenido sea más pequeño. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Ok. Miren que en todo eso que estuvimos moviendo, el hola, como es de posición absoluta, se quedó donde debería ir. Por allá abajo tranquilo. ¿Listo? Bueno, hasta allí, ¿qué tal? Este text align y padding no tienen que ver con flex. Lo único que tiene que ver con flex son estos 4 acá. ¿Listo? ¿Seguimos?
Sí. Solo queríamos por un momentico porque creo que es bastante información. Mucha información. Miren que acá, esto tiene un botón por acá. ¿Cómo podríamos hacer ese botón? Con un O fix, fixer. profe. Eso es un fixed, porque está allá en la esquina y el scroll no lo afecta. Simplemente eso es un botoncito. Hagámoslo. ¿Cómo hacemos un botón? Con button, profe. Bottom. Button. ¿Dónde lo ponemos? ¿Antes del artículo? ¿Después del artículo? ¿Dónde debería ir? Profe, pues creo que no importa, ¿no? Por el fix Por el o sí fix importa. no importa mucho, pero recuerden que el HTML, el flujo, va a hacer que las cosas que yo escribo después estén encima. Las Ah, cosas que entonces escribo después. antes estén debajo. Y como este botón queda flotando encima de todo, debería estar abajo. ¿Sí? Realmente yo puedo controlar si algo está encima o no, pero aquí, en teoría, debería ser mejor ponerlo abajo. Entonces, simplemente un botón, pongamos el mismo texto, get the app, y quedó por acá, ¿sí ven? Para acomodarlo por allá, aquí no estamos usando nada de BEM, ¿cierto? Solo porque es un ejemplo, pero ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Y esto será position, ¿cuál era? Fixed, ¿cierto? Top, 50 píxeles, por decir algo, y right, 50 píxeles. Pues listo, ahí nos quedó ese botón, igual de bonito que el otro, no veo ninguna diferencia. Y el scroll no lo afecta, ¿cierto? Bueno, bajemos. Y por acá hay cosas más interesantes. Por ejemplo, estos tres de acá. ¿Sí? 3 fotos. Y cada foto con el nombre y lo que hace, pues, su carrera, yo qué sé. O su cargo. ¿Listo? Súper común. Seguramente lo tienen también en sus landings que ya diseñaron y tienen terminadas. ¿Cómo haríamos esto? Profe, con Absolute, o sea, la imagen, o sea, no sé, de pronto a la imagen se le pone, o al contenedor de la imagen, se le tiene que poner un relative y ya el texto, que no sé si estaría en otra cosa, puede ser un spam, por ejemplo, Ajá. se le pone el absolute para que Sí. quede ahí como fijado en el contenedor padre que tiene la imagen. Esa podría ser una buena solución. Ajá. Pero antes de eso, miremos cómo ubicaríamos las fotos una al lado de la otra. ¿Qué opinan? Flex, Con flex. puro flex. Aquí, flex. Entonces, vamos a hacer ese elemento por acá abajo. Digamos que vamos a hacer por acá, debajo de este P, va a hacer una sección. ¿Listo? No, no sé, miento. Solo aquí ya usemos, más bien aprovechemos esto también para practicar BEM. ¿Listo? Pongámosle, ¿qué etiqueta le ponemos a esto? Es que quiero ponerle article, pero si le pongo article nos va a tocar cambiar allá, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, más bien a este artículo de arriba le voy a poner una clase banner. Y acá, punto banner. En vez de article, punto banner. ¿Listo? Porque es que opino que este de acá abajo debería ser un artículo. Pero entonces ya necesitamos usar BEM. Y este artículo, no sé por qué hace eso. Listo. Este artículo va a tener 3 secciones. ¿Listo? Porque pues, simplemente son 3 secciones de ese elemento grande. ¿Vale? ¿Qué bloques le podríamos poner? Users, podría ser. Sí, ¿Qué otra sí. cosa se les ocurre? Creo que podrían ser Pues, users. sí, también. Ok. Listo, digamos que estos son users. Este es el nombre del bloque. Y vamos a tener, por ejemplo, una sección. ¿Cuál sería el nombre de este elemento?
pues podría ser user 1 y pues user 2 y user 3, ¿no podría ser? No. Pues o sea, se me olvida, pero digamos, user Users, 1. doble User guión, user 1, ¿no era? user 1, ¿cierto? Ajá, sí. Esa es una de las confusiones más grandes que tienen siempre al inicio. Las clases, yo casi que el 90-100% de las veces yo no debería hacer esto de user 1, user 2, user 3, link 1, link 2, link 3. Recuerden que las clases deben tratar de ser genéricas. Lo que yo haga en uno debe funcionar para los otros. Si yo le pongo user 1, user 2 y user 3, tendría 3 clases distintas. ¿Estos 3 elementos son distintos? O sea, obviamente son distintos, pero la forma en la que ponen su contenido y su disposición general es distinta o siguen las mismas reglas. No, es la misma, profe. Es lo mismo. Los 3 son imágenes que tienen por dentro 2 textos y se deberían acomodarlos muy parecido o igual, ¿vale? Entonces recuerden que las clases tienen que tratar de ser genéricas, pues tienen que tratar de ser reutilizables, ¿vale? Entonces no es user 1, user 2, user 3, es simplemente user ¿Elements? o element o item. Yo preferiría no poner user porque puede ser confuso, como users, user. Entonces simplemente users, item, por ejemplo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, users, item. Esto debe tener una imagen. Por ahora, no se la pongamos, porque nos va a estorbar un poquito al inicio. Se la ponemos ahorita. ¿Listo? Entonces, users, item. Adentro tiene 2 textos. Este y este van de acá. Entonces, voy a copiarlos. Mark Persing. ¿En qué los ponemos? ¿Qué es lo más importante acá? ¿El nombre o el donde trabaja, pues? La ocupación es más importante. La ocupación pareciera tener más jerarquía, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué elementos usamos para poner esos dos? ¿Un texto, profe? ¿Un ¿No? P ya? Sí, un P, ¿no? P. ¿Dentro del P ponemos ambas cosas? ¿O hacemos un P para cada uno? Uy, un gato. Creo que es mejor un P para cada uno, ¿no? Un P para cada uno, listo. ¿Qué pasa? Aquí hay una jerarquía que es evidente, ¿cierto? Ustedes la vieron de una. Este es más importante. Si esa jerarquía existe, también debería ser evidente acá. Y solamente con el P, pues no lo está haciendo. ¿Sí No, me pues entienden? hay que ponerle el strong, pues, ¿no, profe? Un H. Un H más bien, es a lo que voy. Ok. Recuerden que los H's, pues como tienen el 1, 2, 3, ya nos están dando una jerarquía. Entonces, si acá es evidente que hay una jerarquía, podríamos, o sea, no es que usar el P de una esté mal, pero de pronto hay uno que nos sirve más. Pues, por ejemplo, H1 y por ejemplo acá H2. ¿Listo? Entonces ahí ya le estamos dando con las etiquetas una jerarquía. Recuerden que, ¿se acuerdan de lo que vimos hace un par de clases de la semántica? Siempre Sí. tenemos que intentar usar las etiquetas que más le den significado al contenido. ¿Vale? Entonces por eso, H1 y H2. Como ya estamos usando BEM, porque somos chicos cool, vamos a ponerle class y ambos van a iniciar con users, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el nombre de estos elementos? Pues, profe, podría Name. username, user, y user name, work o occupation, yo no sé. Creo que tiene que ser más genérico, ¿cierto? Porque, Bueno, o sea, es que no sé cuál es el último, Dirtic, debe ser como su nombre artístico. Entonces, ni idea. Pongámosle simplemente algo más genérico, info. okay. Y ya. Solucionado. ¿Listo? Creo que eso es todo. Profe, ¿cómo haces así para escribirle como la clase a ambos?
como para que vayan escribiendo y se pongan en ambos al Yo tiempo. le doy clic, ¿cierto? Con Control Alt hacia abajo, estoy diciendo que me ponga otro cursor ahí mismo. Ah, ya. ¿Listo? Entonces ahí está esto. Entonces tenemos un artículo que es users, es el grupo, y adentro tenemos un user item que tiene username, user info. Este section lo vamos a copiar. ¿Listo? Entonces, listo, ya están los tres. Y cambiemos los nombres y la información. Listo. Entonces ahí ya los tenemos. Y si nos vamos a ver nuestro documento, obviamente se va a ver perfecto como queremos. ¿Listo? Bueno, esto es como una forma interesante de trabajar. Yo usualmente lo hago así. Primero pienso, o sea, hasta aquí solamente hicimos HTML y les dimos clases a las cosas, ¿cierto? Organizamos la información, pero hasta ahora nada de CSS. ¿Sí ven? Esto se ve, no es cercano a la realidad para nada. ¿Listo? Pero ya que tenemos esto, ahora sí, creo que aquí ya terminamos. ¿Ustedes creen que hace falta algo? Es profe la imagen, o sea, no Las hemos imágenes. metido La la imagen, imagen. pero Ponerlas lo que les decía, las ponemos ahorita, porque en este en momento creo fila. que nos van a estorbar. ¿Cómo? Ah, ok. Ponerlo en fila. Ah, pero eso ya es CSS, ¿cierto? Pero Ah, entonces creo que hasta aquí ya tenemos todo lo de HTML. Sí. Sí. teoría. Listo, entonces ahora sí pasémonos al CSS. ¿Qué tenemos que hacer acá en el CSS? Una cosa que me gusta hacer también es, pues, para no estar como moviéndome entre uno y otro lado, es de una vez copiar todas las clases. Le voy a dar clic a class, que es una palabra que se repite. Yo quiero copiar es lo que dice users, users item, username, ¿cierto? Le doy clic a class, con control D, él me selecciona esa misma palabra que se repite, ¿cierto? Control D. Y luego muevo el cursor y control shift y listo, seleccioné ya todas las clases. Entonces ya las puedo copiar y pasarlas para acá. Ahí ya están todas. ¿Listo? Y con lo mismo que les dije ahorita, control alt y hacia abajo, le pongo punto a todas y le pongo llave a todas. Y listo, ya tenemos todas las clases. ¿Listo? Ya no tenemos que estar volviendo allá para acordarnos cuáles son las clases. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues, profe, primero al padre ponerle el flex, ¿no? Al padre ponerle al flex y es Sí, a users. A users, a sí. users, ajá, y es evidente porque tengo cada uno de los elementos uno al lado del otro, ¿cierto? Entonces, Sí. le voy a poner a users, display, flex. Entonces, ahí ya Y queda ya se uno al lado supone del que otro. ya queda en row. Por defecto quedó en row. Pero de todas formas, pongámoselo simplemente para que sea más evidente para ustedes que se están apenas como aprendiendo esto. Entonces, esa propiedad se llama flex direction y row, que es la que ya tenía por defecto. Este no es necesario. Esto, vieron que como él se recarga, siempre me va a llevar arriba. Entonces, lo va a hacer como un poquito maluco de estar bajando el scroll. Entonces, lo que voy a hacer es al banner decirle display none, para que no nos estorbe. Por ahora. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tendríamos que hacer? Alinear como el nombre con la... Es que estaban alineados del todos a la centro. izquierda, profe. O eso se pone ahorita solo. Pero ahí ya están alineados a la izquierda. No, me refiero como en cada espacio. Es que Justify mira aquí content. donde empieza como el... Ah, no, no, Ya profe, está es que estaba alineado. confundido. Sí, ya, no está bien. Aquí está difícil de ver, pero ahí ya están alineados a la izquierda. Sí. Profe, el espacio entre ellos, ¿no? Sería lo siguiente. El espacio entre ellos. Pero es que entre ellos no hay espacio. Recuerden que no estamos acomodando el texto. Estamos acomodando la imagen. Yo sé que no tenemos imagen, pero
más fácil todavía. Vamos a ponerle a este users item, pongámosle un background color para que los podamos distinguir. Digamos light green. ¿Ya? Recuerden que lo que estamos acomodando no es solo el texto, es todo el elemento que incluye la imagen también. ¿Vale? Entonces, si vemos que son estos elementos con imagen, ¿realmente hay espacio entre ellos? No, pues preferiría meter la imagen y ver cómo queda, ¿no? No metamos la imagen todavía, háganme ¿No? caso. No, profe, pues Entre el primero que ancho. sea todo el ancho, ¿no? Hecho la pantalla. Claro, el hecho es que entre ellos no hay espacio, ellos están pegados, pero cada uno de ellos ocupa el 30% de la pantalla. Eso es lo importante aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo le decimos a cada uno que ocupe el 30%? Allí ya tenemos que empezar a controlar pues, cada elemento, o los elementos hijos, no el elemento padre. ¿Sí? El ancho ya es una información, es de el hijo. Entonces, eso lo tenemos que hacer, es acá en users item. ¿Listo? ¿Cómo ponemos ancho? Bueno, en flex hay varias formas de ponerlo. Este ejemplo que tenemos en este momento, pues todos son iguales. Ese es el más simple. Podemos ponerle simplemente width. ¿Y cuál sería un tercio? Pues 33. 33.3%. Y nos va a quedar ahí un 0.1%, pero es casi imperceptible. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Cuando le ponemos 33.3%, listo. Cada uno ocupa lo que debería. Como los tres tienen el mismo color, pues no vemos dónde termina uno, pero no importa mucho. Si quieren verlo más fácilmente, podemos agregarle un border de un pixel solid red. ¿Listo? Perfecta esa combinación. Graphic design is my passion. Listo. ¿Qué más hacemos? Pues sería como al H1 y al H2, como ponerle un margin left. Le podemos poner un margin left. Pero, Profe, porque el nombre se ve como más importante. No, yo lo veo como más ¿ya que lo importante el pusimos nombre. mal? Sí, ¿no? La info más importante. No está bien, pero no sé, pues es que es como, ¿son Sí, dos no, letras diferentes o yo no sé tenés qué? razón, porque está, ¿será que? ¿Ves? No sé por qué. Debería ser este más grande. No sé por qué el H2 está siendo más grande que el H1. No, profe, Veamos. póngale un H5 entonces. No, dejémoslo así. Recuerden que cuando usamos las etiquetas, lo más importante no es Visual, sino lo semántico. es la semántica, exacto. No nos importa cómo se vea, porque nunca se va a ver bien desde el principio. Lo importante es que el más importante es el H1 y el otro es el H2 es un poquito menos importante. ¿Vale? Listo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Entonces, una de las soluciones puede ser un margen a la izquierda, pero creo yo que una solución mejor es un padding. ¿Al padre? Un padding al padre. Porque es que si le ponemos solo margen a la izquierda, puede llegar el momento, no sé esta página cómo funciona, vamos a ver, pero puede llegar el momento en el que, miren, no está funcionando muy bien. O sí, más o menos. Pero miren que la ópera, si alcanzan a ver acá, miren que la A alcanza a tocar el borde. Seguramente ellos lo hicieron con margen, entonces solo se preocuparon por el izquierdo. Si le hubieran puesto padding, el padding no dejaría que la A le pegue al borde, que creo yo que es mejor, ¿no? No sé qué opinan. Entonces, si le ponemos padding, ya estamos impidiendo que algo así llegue a pasar. Ya. Sí, ¿Vale? profe. Entonces, o sea, margin a veces lo vamos a usar, pero creo que en este caso nos serviría más el padding. Entonces, pongámosle padding, no sé cuánto. Pongámosle unos 30 píxeles.
creo que se ve bien, no sé. ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Qué más le hace falta a esto? Colorcito y Y la ya. ahí ya, ¿no, profe? No, pero primero ¿No? tenemos que ver toda la parte de layout, de estructura. ¿Qué le hace falta a esto de estructura? Pues ponerle más hate, profe. Ponerle más Pero height, ¿cierto? Porque es eso, que eso no lo pone en la foto. sí, se lo podría poner la foto, pero Sería la foto. O sea, si la foto es muy grande, va a depender. En cambio, si uno lo ajusta, Ah, luego puede hacer que la imagen se ajuste también al contenido. exacto, eso es lo importante. ah, No ok. deberíamos dejar que la imagen controle eso. Lo Ya, controlamos listo. nosotros desde el CSS, ¿vale? Listo. Esto tiene un truquillo un poquito más avanzado, que es hacer cuadrados, que no es tan fácil como uno esperaría. Entonces, en este momento no nos preocupemos porque sean cuadrados, simplemente vamos a hacer que tengan más altura. Entonces, ¿cuánto le ponemos de altura? Poner unos 300 píxeles, profe. ¿Por qué no en porcentaje? Porque no, pues porque no sé, visualmente en la otra página no, pues no sabría decir eso de porcentaje, del porcentaje como de la cosa, pues cuánto es. Y cambiaría dependiendo del tamaño del padre. Cambiaría dependiendo del tamaño del padre, exacto. ¿Y Entonces, cuál es el tamaño del padre? Aquí entramos como en un pues, círculo vicioso, porque el tamaño del padre es lo que miden los hijos. Y la altura, cuando la ponemos en porcentaje, va a depender de lo que mide el padre. Entonces, no hacemos nada. Ah, ¿Ya? Entonces, aquí no nos serviría porcentaje. Entonces, sí, pongámosle, digamos, 300 píxeles. Entonces, listo, ya se hizo más grande. ¿Vale? Cuando se hace más grande, entonces vemos que nos hace falta otra cosa. ¿Qué hace falta? sí, bajar los nombres un poquito. Bajar los nombres, ¿cierto? Bajarle el texto. Porque es que tiene que quedar es como hacia abajo. ¿Cómo hacemos eso? Botón. Una absoluta. Absolute. No, profesor. No mentira, profe, pues no Margin sé. top. O Yo creo que un un, botón. Le ponemos a unos 100 para que suba. Sin pensar. o una align item abajo. Eso Bottom, es lo creo que que es. necesitamos. Ajá. Pero ahí Todas, sería todas ítem o las soluciones sería. que dijeron, todas funcionarían. Por ejemplo, un absolute también nos serviría. Todas esas nos servirían. ¿Por qué deberíamos preferir el flexbox? Porque, por ejemplo, el absolute dejaría de contar el padding. ¿Sí? Recuerden que el absolute lo saca del flujo, entonces deja de contar el padding, y lo mismo cuando lo estemos haciendo más pequeños, las cosas se van a salir del contenedor. Entonces el absolute es únicamente para esas cosas que realmente no nos importa que estén en el flujo. Pero esto tiene que seguir estando en el flujo para que cuando sea responsive se siga comportando bien. ¿Listo? ¿Qué más habían dicho? Margen, por ejemplo, un margen hacia arriba. Podemos simplemente, por ejemplo, al nombre ponerle margin top, yo qué sé, 200 píxeles. Funcionaría. ¿Cuál es el problema? Que si luego Y si se queremos hace más cambiar la grande, altura, ajá, se sí, hace más queda por grande, allá. se quedó 200 hacia abajo. O si lo hacemos más pequeño, se salió, porque le dijimos que era 200 hacia abajo. ¿Vale? El flex, en cambio, va a ser dinámico. Si nosotros seguimos cambiando las cosas, el flex se va a seguir comportando bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos ese flex? Con un, sí, profe, un align item y bottom. Pues bottom, sí. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿A este? Al ¿Al ítem. users Ya. item o es al No, users? no, Al al padre. users, al padre. Al padre. Al users, al padre de los tres. Sí, Uy, sí, sí. no, no, porque o profe llevaría al el ítem. punto de la imagen, ¿no? ¿Cómo? Ahí también no se le aplicaría a la imagen, pues en un futuro. No, no. Porque si la ponemos como un background, el background tiene unas características específicas. Lo importante es que el flex únicamente afecta al primer hijo, a los hijos directos. En este caso, el padre es users. Los hijos son users item. Son las tres secciones, son como los grupos. Entonces, si yo cojo el grupo y lo alineo hacia abajo,
Realmente, si lo vemos, ya los grupos están alineados abajo y arriba y en todos lados porque miden lo mismo. O sea, si a users, le digo, Entonces al ítem. Sí. align items, esto se llamaría flexbox end, ya, porque ya están alineados, porque miden lo mismo. Recuerden que aquí estamos hablando de los rectángulos verdes, ¿vale? Entonces, ahí no es el contexto interno. O sea, dentro de users item, tenemos que coger esos dos textos y ponerlos abajo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, sería en el users item. Ujú. Entonces, ¿qué habría que poner acá? ¿Cómo es que es? Align item. Align items. Align items, flexbox end. Este no tiene bottom ni top, sino flexbox start y flexbox end. ¿Listo? Ok. Listo, flexbox end. ¿Qué pasó? No funcionó. ¿Por qué no funciona? Ah, Align items solo funciona con flexbox. Con un Users flex, items es flexbox. No, ¿Por no. qué no? pues porque no tiene el display flex. O sea, el flexbox es el padre. Para que sea flex, tiene que decir display flex. No importa si el Ok. padre es flex. El hijo ya no es flex. ¿Vale? Si queremos que el hijo sea flex, tenemos que decirle literalmente display flex. tienes razón. ¿Listo? Miren. Pero lo dañó. Pero se dañó. ¿Por qué se dañó? ¿Cuál es el comportamiento por defecto del flex? Acuérdense. Rows. Ah, sí, Row. 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 Hay que O poner sea, una uno al columna. lado del otro. ¿Y aquí queremos Sí. que sea uno al lado del otro? No, No. No, No. columna. Entonces, les toca poner el flex direction. direction. column. 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 Listo. Uno al lado del Pero volvió otro. a dañar. ¿Qué pasó? Necesitamos ponerle un padding ahora. No. ¿No? No, el padding ya lo tiene, ¿no? El Aquí padding. fue el align items. Miren, le voy a quitar el align items. Entonces me queda como lo teníamos inicialmente. Ah, Entonces, profe, que es que recuerden. como cambia la dirección como ya es flex, entonces cambia, es con justify, porque entonces el La align ya no sería principal. vertical, sino que sería horizontal. La Exacto. dirección principal, sí. La dirección principal, eso es lo que tenemos que acordarnos. Cuando es Sí. row, la dirección principal es horizontal. Ujú. O sea, justify content sería horizontal, align items vertical. Cuando es Sí. column, la principal es Justify vertical. content. Entonces, justify content sería vertical y align Sí. items sería horizontal. Entonces, aquí no necesitamos align items, aquí necesitamos es justify Justify content. content. Y ahí sí es bottom, creo. Flex end. No, No, también. lo mismo. Esto no tiene bottom, ni top, ni nada de eso. Esto Ah, es listo. flex end o flex start. ¿Listo? Es flex end y ¡pum! Lo pone abajo. Eso sí es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Sí, Ahora, profe. si nos vamos a ver acá, él no está pegado abajo. Entonces, ¿cómo lo despegamos? Más padding. Padding. Puede ser más padding abajo. ¿Sí? Pero aquí, miren que, porque es que también pudimos haber hecho más padding arriba y ya. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Voy a comentar todo lo de display que acabamos de hacer. Le voy a poner más padding arriba. Entonces, 30 píxeles, 30 píxeles, 30 píxeles. Esto ya lo vimos, creo que no, ¿cierto? No, Voy profe. a poner varias propiedades profe. para izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Creo que es left, bottom, sí, left, up, right, bueno, Yo ¿no? tengo 4 formas de poner esto. Con 1, 2, 3 o 4 números. ¿Listo? Cuando tengo un solo número, es en todas las direcciones el mismo valor. Cuando tengo 2 números, es arriba y abajo, izquierda y derecha. Izquierda, derecha. ¿Listo? Cuando tengo 3 números es arriba, izquierda y derecha comparten este del centro y abajo el último. Y cuando tengo 4 números es arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Listo? No es que se lo tengan que aprender. Simplemente conozcan que están las opciones para que cuando las necesiten lo puedan buscar. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos sirve la de 3 para poner arriba, digamos, 100 píxeles y los otros iguales. ¿Vale? Esto lo pudimos haber hecho. Digamos, en vez de 100, pues 250. Entonces, ahí más o menos quedó un poquito más abajo.
¿Cuál es el problema? Que de nuevo, si yo hago que esto sea más alto, ¡pum!, se desacomodó. En cambio, si lo alineamos abajo y lo separamos de abajo hacia arriba, va a seguir funcionando así se haga más alto, ¿no? Pues, Sí. creería yo, podría ser. Entonces, por eso me parece interesante lo del display flex en este caso. Ah, bueno, pero igual necesitaríamos ponerle más padding abajo. Entonces, 30, 30 y abajo que tenga un poco más, por decir algo, 60. Incluso hasta un poquito más. Digamos allí. Queda abajo, pero no queda pegado. ¿Sí? Listo. ¿Qué más nos faltaría entonces? Pongámosle ya, pues necesitamos hacer que el H1 realmente se vea más grande, que no sé por qué no está pasando. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Digamos, Aumentarle ahí el font size. font size, digamos de ¿cuánto? 2M. Un tris muy grande. 1.3. 1.5. Digo así. Y este, font size, 1.1, por decir algo. No, muy chiquito, ¿cierto? No, ahí. No importa. ¿Listo? Ahorita tendríamos que ver por qué están tan separados. Pues seguramente... Que margin estos, por defecto. ajá, porque tiene un margin por defecto y nosotros no le hemos puesto un reset. Ah. Entonces, bueno, quitémosle al username, quitémosle el margin. Margin 0. Listo, se le quita el margin. Y a este también quitamos. Margin 0. Listo. Y quedaron pegados. No sé si deberían quedar tan pegados. No importa. ¿Vale? Creo que ahora sí, estructuralmente, eso quedó igualito. No hay ninguna diferencia. ¿No? La fuente. Bueno, obviamente hay un montón de diferencias, pero ya sigue más o menos la misma idea, ¿cierto? Está abajo a la izquierda y ocupa un tercio cada uno de los elementos y están uno al lado del otro. ¿Vale? Ahorita sí pongamos la imagen. Ya solucionamos lo más importante. Ahorita sí pongamos la imagen. La imagen hay dos formas de ponerla. John por ahí había dicho ya, uy, nos quedan 5 minutos apenas. Una forma es poner la imagen, literalmente una etiqueta imagen, IMG. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que la imagen ocupa espacio, está dentro del flujo. O sea, saquemos por aquí la imagen. Adivinen que es un gato. Una propiedad llamada background image. Ajá. Pero hagámoslo primero con esto para que vean cuál es el problema con esto. Entonces, miren, voy a poner una imagen. ¿Y cuál es el problema de la imagen? La imagen ocupa espacio. ¿Sí? La imagen hace parte del flujo. Entonces, al hacer parte del flujo, el flex la afecta y además, pues no puede quedar por debajo de las otras cosas. ¿Vale? Habría forma de poner la imagen, solo que se complica. Habría que ponerla con position absolute, ponerla detrás, decirle que ocupe todo el espacio. Se vuelve más complicado. Es más fácil ponerla en un background. Entonces no quedaría acá, ¿sí? Sino que quedaría en el CSS. ¿A qué elemento se lo ponemos? Al user item. User items. Al item, ¿cierto? Se pone background image y acá adentro se pone URL y entre paréntesis la URL. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. ¿Ahí qué? Se puso ahí. Nos quedan igual. Baila. Se los ponen los tres. Se los pone a los tres porque es que los tres tienen la misma clase. ¿Qué podríamos usar ahí? Un modifier, profe. Un modifier. Eso es exactamente lo que hay que usar. Porque es que todos los elementos son casi iguales. Lo único que se modifica entre ellos es ese background image. Entonces, ese es el caso de uso para un modificador. Entonces, necesitamos, aquí sí son tres diferentes, ¿no? Lo que vos habías dicho al principio de, por ejemplo, user 1, 2 y 3, aquí sí se cumple, pero en modificador. ¿Vale? Entonces, users, _item, _, y aquí ¿qué ponemos?
Aquí sí podemos poner, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Listo? Sí. Entonces acá, todo esto lo comparten, pero lo que se modifica, entonces quedaría en users item 1, 2, 3. Y vamos a pegar este mismo, con std acá, y cojamos otros dos. Background image, URL, tales, y este que tiene un fondo distinto. Background image, URL, y ahí va. ¿Sí? Entonces ahí quedaron las tres imágenes distintas. Entonces, bien importante, en la clase base, todo lo que se comparta, y en los modificadores lo único que debe ir es lo que realmente cambia. ¿Listo? Para arreglar ahí las imágenes, para que, pues porque es que por ejemplo en esta de acá no alcanzamos a ver al gato ni en esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que controlar la posición y el tamaño de las imágenes de fondo. Y ¿Cómo ahí, hacemos eso? profe, Una ¿cómo propiedad. es eso? Background. Ajá. En este caso lo que está pasando es que el background simplemente está tomando el tamaño de la imagen. Si las imágenes como las dos del lado son muy grandes, pues no se alcanza a ver. Solamente estamos viendo la esquina de arriba. Entonces, por ejemplo, background position. Y background position. Aquí uno puede poner, por ejemplo, 100% para que ocupe pues, el 100% del ancho. O del alto. No está aquí qué puso. Pero hay dos que son muy interesantes, que son cover y contain. Usualmente vamos a usar cover. Entonces, miren lo que pasa con cover. Pero no sé por qué. Ah, es que no es position, perdón, es